¿cuál es el diagnóstico oftalmológico de los 4 que os pongo que más frecuentemente veis asociado a enfermedades sistémicas en gatos? Muchos de vosotros habréis descartado ya algunas de ellas y yo, en mi experiencia, el que más veo es la uveitis. La uveitis, sea uni o bilateral, suele ser la manifestación ocular o el diagnóstico oftalmológico más frecuente, en este caso, en la especie felina cuando se asocia a otras enfermedades sistémicas. Vamos a ver cuáles son esas manifestaciones o signos oculares que definen ese diagnóstico oftalmológico de uveitis, y para ello vamos a comenzar describiendo qué es la uveitis. En este caso, la uveitis es una inflamación de la túnica vascular del ojo. Esa túnica vascular del ojo está compuesta por 3 partes. Por un lado está el iris, que es la parte más anterior. Entre medio estaría el cuerpo ciliar, y la parte más posterior de la uvea la compone la coroides, ¿vale? que abarca todo el segmento posterior y que está inmediatamente adyacente a la retina. La uveitis se clasifica en 4 grandes grupos. El primero de ellos es en función de la localización. Es decir, en este caso, nosotros vamos a clasificar la uveitis en función, en este caso, de si es posterior o si es anterior, o por otro lado, si engloba, digamos, toda la uvea, tanto anterior como posterior. En el caso de tener una uveitis anterior, podemos tener o una iritis o iriditis, que es una inflamación aislada del iris, o una ciclitis, que es una inflamación aislada del cuerpo ciliar. Pero clínicamente esto es prácticamente imposible de diferenciar, por lo que normalmente hablamos de uveitis anterior en caso de que se inflamen iris y cuerpo ciliar, que es lo que suele estar inflamado a la vez, y esa uveitis anterior puede también recibir el nombre de iridociclitis. En el caso de que sea afectando a la uvea posterior, los 2 nombres que pueden tener sería corioretinitis o retinocoroiditis. Y os preguntaréis por qué uno en orden primero y segundo y el otro primero y segundo un poquito diferente. Básicamente es porque esto hace referencia a cuál es la primera estructura de las 2 que se inflama primero. Si la coroides y posteriormente la retina, ya que os decía que están adyacentes, corioretinitis, o bien primero la retina y luego la coroides, retinocoroiditis. Si bien es cierto que la gran mayoría de enfermedades en animales y principalmente también en la especie felina, se trata de un diagnóstico de corioretinitis, es decir, primero hay una inflamación de la coroides y por extensión después de la retina. En caso de que tengamos una inflamación generalizada de la túnica vascular o de la uvea, hablaremos de panuveitis. En función del tiempo que lleva instaurada esa uveitis, de la cronicidad, hablaremos de aguda, si tiene menos de 4 semanas, aunque algunos textos lo ponen 2 semanas, o bien de crónica, si ha superado ya este tiempo desde que se comenzó a observar. La inflamación puede ser de tipo exudativo, es decir, podemos tener un efecto Tyndall o flare positivo, o bien podemos tener una uveitis que no es exudativa, siendo o granulomatosa, porque vemos diferentes gránulos o nódulos en el mismo iris, o bien que no sea granulomatosa. Y finalmente, en función de la etiología, podemos tener todas aquellas enfermedades que describíamos en ese nombre, en el vitamina M. Cuando hablamos de los signos relacionados con la uveitis anterior, al igual que pasará después y describiremos para la posterior, vamos a agruparlos en inespecíficos, específicos y secuelas de esta uveitis anterior. Entre los inespecíficos vamos a encontrar algunos como blefarospasmo, como veis en el gato de la imagen, tiene los ojos cerrados porque tiene molestia ocular. También podemos ver, por ejemplo, hiperemia conjuntival, en este caso con quemosis, edema de la conjuntiva, ¿vale? También podemos ver congestión epiescleral o un círculo vascular periquerático, porque hay vasos que salen desde el limbo e invaden la córnea desde esta zona más periférica, o edema corneal difuso, esa turbidez
de la córnea que hace que esté un poquito más blanca. Entre los específicos tenemos algunos más conocidos por todos vosotros, seguro, como por ejemplo una bajada de la presión intraocular, ya que hay una inflamación del cuerpo ciliar, que es donde se produce ese humor acuoso y por lo tanto al estar inflamado su función disminuye y por lo tanto también la presión intraocular. Miosis, esa contracción pupilar, efecto Tyndall, que es lo que hablamos antes, que haya celularidad o contenido proteico en cámara anterior, que lo veremos mediante instrumentos de magnificación. Una hipopion, es decir, contenido inflamatorio, en este caso vamos a llamarlo pus dentro de la cámara anterior. Ifema o hemorragia o fibrina, como es el caso de este gato o bien de donde se ve fibrina taponando o bien, mejor dicho, adherida a la cápsula anterior del cristalino. Una inflamación del iris, como es este caso, que posteriormente también veremos. Rubeosis iridis, que es una tinción más rojiza del iris, consecuencia en este caso de la inflamación y también del crecimiento de fibras, de membranas fibrovasculares sobre esta superficie del iris. O precipitados queráticos, por ejemplo, como en este gato en el que observamos esta adherencia de células inflamatorias que se quedan pegadas al endotelio de la córnea, o incluso lipemia del humor acuoso, que es ese color blanquecino que se puede ver en algunos animales, por ejemplo, con enfermedades metabólicas. También va a dar lugar a secuelas. Esas secuelas son múltiples, no vamos a abordar cada una de ellas, pero entre las más importantes está el glaucoma secundario, de pronóstico reservado malo cuando se ha instaurado, en este caso. Otras como la catarata que observamos en esta imagen con sinequias posteriores y veis todo el pigmento que está aquí adherido, ¿vale? O aquí, estas adherencias que se observan en esta zona de aquí. O quistes uveales, que también podrían ser secuela de uveitis, y hay muchas más, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es intentar evitar llegar a estas secuelas. Cuando hablamos de uveitis anterior, a la hora de abordar el diagnóstico, yo siempre explico este tipo de esquemas porque me ayudan a sospechar de una cosa u otra en función de lo que detectamos. En caso de tener una uveitis anterior, que es bilateral, independientemente de que la exploración física general esté afectada o no lo esté, como es bilateral y hay una conexión directa con el resto del cuerpo, lo más normal es pensar que está relacionado con alguna enfermedad sistémica y hay que continuar el protocolo diagnóstico que comentábamos. Sin embargo, en caso de ser unilateral, con una exploración física, en este caso normal, podría tratarse de una causa ocular, por ejemplo, un traumatismo. Eso no quiere decir que no pueda tratarse de una enfermedad sistémica, pero sí que es cierto que en este caso es en el único en el que habría que descartar que no haya esa posible causa ocular. Sin embargo, aunque sea unilateral, si la exploración física está alterada, hay algo que es esto, esa exploración física general alterada, que nos está diciendo que muy posiblemente esa uveitis que estamos observando tiene relación con una enfermedad sistémica. Cuando hablamos de la uveitis posterior, los signos clínicos se repiten en grupos, como lo comentábamos antes, en inespecíficos, específicos y secuelas. Entre los inespecíficos tenemos pérdida de visión, es la más común. Normalmente cursa con midriasis, si hay una afectación del fondo de ojo. Entre los específicos, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos desde edema de la papila, del nervio óptico, a, por ejemplo, como en las fotos de la izquierda, una hiporeflectividad tapetal, es decir, el tapete normal, como sería esta zona de aquí, al estar edematizado o infiltrado de células inflamatorias, pierde ese brillo característico y lo vemos como hiporeflectivo, que es como se definen las lesiones inflamatorias activas en la zona tapetal, o también hipopigmentación de la zona no tapetal, que es la que habitualmente está pigmentada por el epitelio pigmentario de la retina. También podemos, por ejemplo, observar hemorragias de retina o también congestión de los vasos, incremento de la tortuosidad de los mismos
o incluso, como veremos más adelante en algunas enfermedades, un exudado de tipo blanquecino o grisáceo alrededor de los vasos, ¿vale? Y finalmente, uno de los hallazgos más comunes, o diría de los más comunes que vemos en consulta, sobre todo en animales hipertensos, como veremos más adelante, es el desprendimiento de retina, como veis en la imagen de la derecha. En relación a las secuelas, tenemos algunas, como por ejemplo veis en la imagen, que es una atrofia completa de retina. Ya veis que no hay vasos sanguíneos y hay mucha más hiperreflectividad en el foco del flash de la imagen. Y evidentemente, como veis en los inespecíficos, vienen normalmente con ceguera, midriasis o pérdida parcial o total de esa visión. De nuevo, utilizamos este pequeño esquema para orientar el diagnóstico. Ese diagnóstico, de nuevo, parte de que si tenemos una uveitis posterior, sea uni o bilateral, en función de la exploración física general, que sea normal o alterada, vamos a sospechar de una causa o de otra. Pero cuidado, en este caso, la coroides está íntimamente ligada al resto del organismo. Por lo tanto, sea uni o bilateral, e independientemente de cómo esté la exploración física general, una uveitis posterior está o suele estar en la mayor parte de los casos asociada a una enfermedad sistémica. Por lo tanto, si tenemos una uveitis posterior uni o bilateral o una uveitis anterior bilateral o unilateral con exploración física general alterada, tenemos que sospechar de una enfermedad sistémica. Y en aquellos casos en los que tengamos una uveitis anterior unilateral con una exploración física general normal, lo que tendremos que hacer es descartar que no haya una causa ocular de esa inflamación, porque si no, posiblemente lo que nos está manifestando es un signo de enfermedad sistémica. Sea que está únicamente en uno de los ojos o bien porque inicialmente comienza en uno, pero posteriormente se extiende al contralateral.